¿Cómo lograron los mineros y los indígenas asumir una madurez política en Bolivia? Para explicar la respuesta es imperativo generar un contexto. En el presente video vamos a hacer un resumen muy ejecutivo entre 1900 y 1970. Son 70 años de historia. Lo primero que debemos destacar es que hasta 1909, año en el que se publica el libro Pueblo Enfermo, había un discurso en el imaginario social boliviano. Bolivia era una población mayoritariamente indígena. 2. Bolivia era un país subdesarrollado por culpa de los indígenas. Ustedes recordarán que entre 1870 y 1909 se construyó un discurso de odio al indígena, especialmente al indígena de Tierras Altas. Bueno, una vez que se publica el libro Pueblo Enfermo en 1909, al año siguiente, el año 1910, se publica como una forma de contestación a esas posturas, Creación de la Pedagogía Nacional de Franz Tamayo. Para Andrés Solís Rada, Franz Tamayo con este libro se constituye como en el padre del indigenismo en Bolivia. Aquí queremos hacer un paréntesis. Indigenismo e indianismo tienen un mismo objetivo: hablar en favor de los indígenas. La diferencia está en que si tú hablas en favor del indígena sin ser indígena, eres indigenista. Pero si tú hablas en favor del indígena desde adentro, eres indianista. Cierro paréntesis. Una de las razones por las cuales se considera que Creación de la Pedagogía Nacional es el primer documento que habla en favor de los indígenas es por el origen de Franz Tamayo. No olvidemos que su papá era criollo, Isaac Tamayo, y su mamá era indígena, Felicidad Solares. Entonces, él era mestizo. En este libro, Creación de la Pedagogía Nacional, analiza las posturas de Alcides Arguedas y las cuestiona. Preguntas tan fundamentales como: ¿tanto le odian al indio? Todas las desventuras de Bolivia son aparentemente por culpa del indio, del indígena. Pregunta: ¿qué hace el Estado por el indio? ¿Qué hace el Estado por el indígena? Nada. ¿Y qué hace el indígena por el Estado? Todo. Produce, aporta, genera. 2. Al indígena se lo tacha de estúpido. ¿Pero realmente es estúpido o es ignorante? Es ignorante. ¿Por qué? Porque lamentablemente el Estado no ha sabido generar una pedagogía que haga entender, que eduque al indígena. Y ahí habla de la educación pluriétnica o multicultural. De ahí por qué este libro también es de lectura obligada en las universidades pedagógicas. De todas maneras, lo que sí es real es que este libro se constituye en un documento de defensa en favor del indígena. Es la primera postura que va en contra de ese discurso darwinista social. Pero no tiene muchos adeptos en ese momento histórico. Entre 1920 y 1950, lo que surge en Bolivia es una postura marxista. No olvidemos que para 1917 ya se dio la Revolución Rusa. Entonces, estas corrientes marxistas, revolucionarias, modelos de producción, análisis del capital, empiezan a llegar a Bolivia. Y esto se puede asumir en el marxismo en Bolivia de Guillermo Lora. De ahí es que autores como Fausto Reinaga, entre 1926 y 1955, asume que el reencuentro de nuestro país tiene que estar de la mano del socialismo, de la mano del marxismo. Lo mismo ocurre con Tristan Marov,
cuyo nombre es Gustavo Navarro, escritor chuquisaqueño, que en su libro Tragedia del Altiplano, publicado en 1936, hace un análisis crudo sobre la guerra del Chaco. Él también plantea de que el reencuentro de nuestro país debe estar de la mano del socialismo. Está Carlos Montenegro, está Sergio Almaraz con El poder y la caída. Entonces, la mayoría de los intelectuales de la generación del Chaco plantean como postura teórica, ideológica y política al marxismo, como análisis de nuestra realidad, como una solución teórica. Pero quienes lo llevan a la práctica, estas corrientes marxistas, no son los intelectuales, son los obreros, los mineros, esos mineros que estaban en la base social dentro de la pirámide del poder, esos mineros que trabajaban sin derechos laborales para los varones del estaño. No por nada los mineros por primera vez se organizan en sindicatos, allá por 1936, y asumen la agenda de Tristan Marov. Tristan Marov, en su libro Tragedia del Altiplano, plantea tierras al indio, minas al Estado. Y eso lo asume la corriente minera, esa fracción pequeña. Guillermo Lora y otros empiezan a nutrirse. Esa es la diferencia entre el obrero y el intelectual. El intelectual llega al discurso, pero el obrero, el minero, encarna el discurso y lo lleva a la práctica. Y de ahí es que en 1946 se aprueba la tesis de Pulacayo. La tesis de Pulacayo es un documento de tendencia trotskista, redactada por Guillermo Lora, que plantea la toma del poder. La tesis de Pulacayo es el documento idóneo que acredita que para 1946 la fracción minera, el sector minero en Bolivia, de la mano de sus dirigentes, ya había logrado una madurez ideológica, una madurez política. Y los indígenas que estaban oprimidos en las haciendas de los gamonales se adhieren a esa postura, los siguen a los mineros. Para 1952 surge la Revolución Nacional, nacionalización de las minas, reforma agraria, y con ello se capta a los indígenas. Los indígenas son leales al MNR, son leales al proletariado minero. Es decir, que no tienen una independencia política ni una madurez política. Hasta 1955. En 1955, Fausto Reinaga retorna de su viaje a Rusia y se libera del marxismo. Cambia de chip y empieza su producción bibliográfica indianista. Y en uno de sus libros él sostiene: el MNR liberó al campesino, al indígena, de ser pongo sirviente y lo volvió pongo político. 2. Si el indígena en Bolivia quiere ser libre, tiene que olvidarse de Dios y de Marx. Y está planteando la tercera vía, el movimiento indígena. Entre 1955 y 1970 empieza a asumir una independencia ideológica, política el movimiento indígena. Se va separando del movimiento obrero en Bolivia. Y finalmente, para 1973 se publica el Manifiesto de Tiahuanaco, que es un documento que lo pueden revisar en redes sociales. El Manifiesto de Tiahuanaco es el documento que acredita y plantea la toma del poder, pero por parte de los indígenas. Y así tenemos dos documentos. El uno, en 1946, la tesis de Pulacayo, que plantea una madurez ideológica y política del movimiento obrero minero,
de la mano del marxismo. Y el otro, el Manifiesto de Tiahuanaco de 1973, que lo hace en base a una corriente propia, el indigenismo. Consiguientemente, ser indigenistas no es ser marxistas. ¿Tú qué opinas?